emociones tan intensas, aparecen camufladas o enmascaradas, ¿sí? Este malestar se va camuflando y enmascarando. Entonces, ¿por qué pensamos en una terapia MDR para personas que están dentro del espectro autista que han sufrido o sufren eventos adversos en la vida? Y ahora vamos a ir viendo por qué por ahí decimos eventos adversos en la vida, porque muchos cuando decimos trauma pensamos en trauma, ¿no? Lo que llamamos por ahí en psicología trauma con T mayúscula o trastorno de estrés postraumático. Y está comprobado que trauma son experiencias adversas en la vida que sobrepasan el sistema de respuesta de las personas. Ahora bien, por supuesto, tenemos que tener en cuenta, como hablábamos de un espectro, ¿no? Y hablábamos de distintas necesidades de apoyo y de distintas características de funcionamiento y demás, tenemos que tener en cuenta cuáles son las características particulares de ese consultante. Y por supuesto que si el consultante tiene dificultades severas en la comunicación o incluso es un consultante o un paciente que no utiliza la comunicación verbal y tiene severas dificultades en la comprensión, por ahí ya estamos hablando de otros tratamientos que están basados en la evidencia, como lo es la terapia conductual ABA, ¿sí? Que es la que mayor evidencia empírica tiene para estos tratamientos. O la terapia TCC focalizada con sistemas de programaciones para trabajar con esos niños y con esas niñas o con los adultos que están dentro del espectro. Bien, ahora pensamos en trabajar o abordar desde la terapia MDR a personas que están dentro del espectro y que han sufrido trauma psicológico, porque el espacio terapéutico nos permite generar nuevas emociones en el cerebro que están conectadas con esos eventos que fueron adversos, estresantes, traumáticos. Y esto conduce a sentirse mejor y de alguna manera a reducir el impacto de esos eventos. Este proceso es muy conocido como reconsolidación de la memoria y consiste en establecer nuevos recuerdos emocionales que son correctivos respecto de lo que sucedió del pasado. El pasado y los eventos en sí no van a modificar. Lo que sí modifica y se puede procesar en este tipo de terapia es el recuerdo y el nivel de perturbación que ha generado. Entonces, un poco, como les decía, cuando uno habla de trauma o de trauma psicológico, quizás piensa en algo catastrófico. Sin embargo, está comprobado que distintas experiencias adversas en la vida de las personas generan un malestar significativo y hasta incluso pueden generar un gran bloqueo en la vida y en el funcionamiento en la cotidianidad de esa persona. De hecho, yo les comentaba iniciando y regulando mi ansiedad y mis nervios, ¿no? También les comentaba que parte de mi interés por el estudio de este modelo terapéutico residía en sentir que con algunas consultantes, neurodiversas o no, llegaba hasta un tope en el acompañamiento terapéutico. Y esto tenía que ver con que había algo del orden de lo traumático que volvía a aparecer una y otra vez, que no estaba procesado adecuadamente. Es por eso que decidí estudiar este modelo terapéutico. Entonces, si nosotros pensamos en algunas definiciones de trauma, por ejemplo, algunos autores y autoras nos dicen que es el resultado de una exposición a un acontecimiento estresante que es inevitable y que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de esa persona. Y cuando la persona se siente demasiado sobrepasada por sus emociones, los recuerdos no pueden ser transformados o procesados adecuadamente en experiencias que sean narrativas neutras, ¿sí? Entonces, el terror se convierte en una fobia al recuerdo que impide la integración de ese material, del acontecimiento traumático, y fragmenta el recuerdo en partecitas, apartándolo de la conciencia ordinaria, dejándolo organizado en percepciones visuales, respuestas somáticas o actuaciones conductuales. Pues vamos a ir un poquito más con qué es esto. Y la referente y la creadora de este modelo terapéutico, Francine Shapiro, plantea que
traumático es cualquier suceso que ejerza un efecto negativo duradero en el ser o en la psique. Y el indicador es que el recuerdo de este mismo acontecimiento aún genera en el paciente una autoevaluación negativa. ¿Qué es esto? Una creencia autorreferencial negativa sobre sí mismo. Un cierto grado de perturbación emocional se activa rápidamente ante disparadores actuales y las redes de memoria, que son la base de la patología o de la salud, cuando hay una alteración en estas redes de memoria o en este proceso o en el procesamiento de información, debido a que hay una alta activación por experiencias adversas de la vida, dan como resultado memorias que han sido procesadas inadecuadamente y por ende almacenadas en redes de memoria desadaptativas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el evento es adverso, es traumático, genera un nivel de estrés, de excitación muy alto, se almacena, cuando yo le explico a los pacientes, lo explico como un pancho que no está digerido, no está metabolizada esa información, entonces se almacena con el registro somático y sensorial del momento, con la creencia negativa del momento, con las emociones y las sensaciones del momento. Queda congelado. Y cualquier disparador o cualquier situación de la vida actual que linkee o que machee con esa experiencia nos puede activar todo este mecanismo de respuesta igualito al momento del evento estresante o traumático. Bien, esto lo voy a pasar muy, muy rápido. Este proceso, este modelo terapéutico, perdón, inicia siendo sí, porque toma como referencia la estimulación bilateral, pero después se convierte en un modelo integrativo, lo cual quiere decir que toma muchos elementos de otras terapias, de la terapia del psicoanálisis dinámico, de la terapia TCC ortodoxa, del modelo de las terapias de tercera generación o contextuales, toma de la DBT, toma mucho de la terapia de aceptación y compromiso, de la terapia basada o focalizada en la compasión, ¿sí? Entonces es bien integral. Este modelo terapéutico fue creado por Francine Shapiro durante los años aproximadamente 80 para trabajar sobre los recuerdos que son traumáticos y todos los síntomas que están asociados a esos recuerdos. Es un modelo que contiene 8 fases, ¿sí? Vamos a ir viendo una por una y qué adecuaciones o adaptaciones del protocolo estándar al día de la fecha están confeccionadas y avaladas para personas que están dentro del espectro autista, ¿sí? La primera fase es la toma de historia del paciente, la segunda fase es la preparación, la tercera fase es evaluar estos aspectos primarios del recuerdo, estos blancos de memoria, se les llama en terapia MDR. La cuarta fase es desensibilizar. La quinta fase es instalar una cognición positiva, una creencia positiva. La sexta es realizar un correcto chequeo corporal. La 7 es cierre y la octava es la reevaluación. ¿Qué facilita o sobre qué trabaja este modelo terapéutico? Bueno, sobre el reprocesamiento. Pero decimos que trabaja en un protocolo de 3 vertientes, que trabaja para procesar aquellos eventos que han sido traumáticos, que han sido la base de la patología, pero también de sensibilizar cualquier situación actual que sea perturbadora y que conecte o linkee con esas experiencias traumáticas, y además sienta las bases para responder de forma adaptativa a los estímulos que pueden generar malestar en un futuro. Está comprobado que hay mucha evidencia empírica sobre el papel de la estimulación bilateral y cómo funciona para reprocesar eventos que han sido traumáticos en el tratamiento MDR.
Paro un poco acá, por ahí, para explicar algunas cuestiones que tienen que ver con la estimulación bilateral. No sé si algunos conocían este modelo terapéutico, si lo han trabajado con trauma o no. Es un modelo que inicia teniendo mucha evidencia para el abordaje de problemáticas como trauma o trastorno de estrés postraumático, pero después se extiende a otras problemáticas y está comprobado científicamente, avalado, la eficacia de la estimulación bilateral en lo que es el reprocesamiento de esa información. Y hago así porque si bien la terapia adquiere el modelo y el nombre viejo de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, actualmente está comprobado que también no es movimientos oculares, ha quedado el nombre, digamos, inicial, pero no solamente son por estimulación ocular, por movimientos oculares, sino también táctil y auditiva, ¿sí? Sí, ojalá esté más difundida. La verdad es, ayer leí en el chat, me escapé y leí en el chat, Sí. ojalá. Te iba a decir si vos, que estás en el tema, considerás que algo podés aclarar, porque, por supuesto, no está muy difundido y está bueno para los que estén escuchando. Por ahí, viste, esas cuestiones que parecen obvias, pero como es algo muy específico, puedas aclarar también. Sí, por supuesto, y les voy a dejar lugares de referencia como para aquellos que quieran formarse. Esto es Sí. una clase introductoria, ¿sí? Víctimas de violencia sexual, sí, por supuesto. Piensen que es para todas situaciones traumáticas, porque por suerte, y cada vez los movimientos que están a favor de infancias cuidadas y libres van dejando mayor registro y trabajo del impacto de distintas experiencias adversas en la vida de las personas y cómo puede de alguna manera bloquear la vida adulta de cualquier persona, ¿sí? Hablamos por ahí de situaciones de negligencia, de maltrato, de violencia sexual, de otros tipos de violencia, ¿sí? Entonces hay muchos estudios acerca de hecho nosotros trabajamos desde MDR con una encuesta que se llama una encuesta, un inventario de experiencias adversas en la vida. Entonces va evaluando punto por punto si esa persona estuvo expuesta a alguna situación que pudiese generarle malestar. Y hay algunos colegas que empiezan ya a mencionar el trauma psicológico con T minúscula como, como algo más transdiagnóstico. Es que de todos los que estamos acá, levantemos la mano, ¿quién no ha tenido en la vida algún evento adverso? ¿No? Entonces ya podemos pensar que todas las personas, o que la mayoría, estuvieron en algún momento de su vida, previo a los 18 años, expuestas a algún evento que les ha generado malestar o que fue muy estresante, ¿sí? Puede utilizarse con niños. Esto es algo introductorio porque quienes ejerzan este tipo de terapia y este tipo de modelo tienen que hacer las formaciones específicas. Hay distintos niveles de formaciones y es importante que hagan en casas de estudio que están avaladas para esto. Esto es importantísimo. Entonces, es una puertita de entrada al modelo, ¿sí? Ni más ni menos que eso. Mi ambición es simplemente dar a conocer el modelo y de mi experiencia lo que trabajé con pacientes con autismo, adultos, que además tuvieron experiencias significativas adversas en la vida y que pudimos empezar a desensibilizar y reprocesar, ¿sí? Bien, entonces les decía que la estimulación bilateral puede ser por movimientos oculares, puede ser táctil o auditiva. Trabaja en un protocolo de 3 vertientes, y esto es lo más fantástico de este modelo terapéutico, porque no se conforma con sacar o reducir el malestar actual, ¿no? Sino que, como les decía antes, busca trabajar con esos blancos de memoria, con esos eventos que han sido adversos del pasado, pero a la vez busca trabajar con cualquier tipo de disparador que esté generando un malestar
¿sí? Porque linkee o conecte con esas experiencias, pero a su vez busca que la persona en el futuro afronte de una manera más adaptativa, más efectiva para sí misma. Entonces, la misma Francine Shapiro, quien diseña este modelo terapéutico, dice, bueno, como terapeutas debemos ver a nuestros pacientes como seres complejos que funcionan en todos los niveles de percepción, de pensamiento, de sentimiento, acción y creencia. Y no nos debemos conformar con eliminar el sufrimiento. Por ello utilizamos un protocolo de 3 vertientes para ofrecer un tratamiento integral. Bien. Entonces, un poquito lo que conversábamos recién, cómo se observa el trauma o el trastorno de estrés postraumático en la clínica, ¿no? Bueno, hablamos de T minúscula y ante estos distintos traumas que están causados por una exposición que sea repetida a acontecimientos que terminan dañando nuestros recursos de afrontamiento, como pueden ser varias pérdidas o situaciones de humillación, o por qué no, situaciones donde se ha sufrido negligencia por algún adulto responsable o maltrato, ¿sí? Y determinado nivel de sufrimiento. Se trata de traumas acumulativos. Ahora bien, el trauma con T mayúscula o estrés postraumático, hablamos de algún acontecimiento que generalmente es inesperado, es abrupto, con un gran impacto emocional y que de alguna manera rebalsa los recursos de afrontamiento que tenemos, ¿sí? Y estos, por supuesto y por suerte, son menos comunes. Bien. ¿Cómo surge este modelo? Este modelo, primero, les decía, surge como un método. Primero surge la desensibilización por movimientos oculares y después se transforma con muchos estudios e investigaciones en lo que es terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. La misma Francine Shapiro en el año 79 es diagnosticada de cáncer. Entonces aumenta su compromiso para colaborar con la disminución de las respuestas fisiológicas en las personas y de niveles de estrés y de malestar. Su descubrimiento de la desensibilización por movimientos oculares surge en un paseo donde ella está en el parque y comienza a realizar movimientos oculares de un lado al otro, ascendentes y descendentes, y se reduce su nivel de ansiedad y de malestar. Esto lleva a una serie de investigaciones y estudios controlados y en el año 90 de desensibilización por movimientos oculares pasa a terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Se continúa perfeccionando este modelo, ¿sí? No solo que es un modelo integral que favorece en la disminución de la ansiedad, sino que produce desensibilización cuando se piensa en ese acontecimiento, en esa situación, o bien ese material cognitivo y se realiza la estimulación, baja el malestar, se produce el procesamiento óptimo, hay una reestructuración cognitiva, hay mayores niveles de insight, hay aumento en la autoeficacia, y todo eso es resultado de un procesamiento adaptativo de estos recuerdos que fueron perturbadores. Bien, ella misma dice un día, mientras paseaba, noté que estos pensamientos perturbadores que estaba teniendo comenzaban a desaparecer repentinamente y cuando los volvía a tener no eran tan molestos. Cuando venían los pensamientos se movían mis ojos con rapidez de un lado al otro, en diagonal ascendente, los pensamientos se reducían y la carga desaparecía. Así comencé a hacerlo deliberadamente y esto perdía cada vez más su carga y su intensidad y nivel de perturbación. Días más tarde lo probé con 70 personas, dando lugar a lo que llamamos EMD. No sé si voy muy rápido, si quieren hacer algún comentario. Trato de que sea la puertita más de entrada a... Sí, creo que vamos bien porque es algo que, bueno, vos nos estás dando a conocer esta mirada que no es, digamos, por supuesto muy difundida ni conocida, entonces, bueno, lo bueno es que vos puedas seguir contándonos
vamos por 19:36 más o menos para que... Así que vamos, bárbaro, y esto es claro en cómo lo estás contando. Bueno, me recontrapuro entonces. Como les decía, evidencia científica. Bueno, comienza a trabajarse con personas con trastorno más agudo, o trastorno complejo, trastorno de estrés postraumático, y después se empieza a expandir con distintas problemáticas y desafíos, fobias, ansiedad, pánico, sobrevivientes de abuso sexual, duelo, personas con adicciones, trastorno límite de la personalidad y demás, ¿sí? Empieza su aval y su evidencia empírica empieza cada vez a hacerse más abarcativa en las problemáticas de las personas. ¿Cuál es la explicación del modelo? ¿Sí? El modelo, su explicación y su conceptualización se basa en el procesamiento adaptativo de la información, ¿sí? ¿Qué propone el modelo y qué propone la misma Francine Shapiro? Por supuesto, tomando de otras, como les decía, de otras terapias, de otros modelos, ¿sí? Y poniéndolo a prueba constante. Propone que las patologías derivan de experiencias previas que ponen en movimiento un patrón continuo de emociones, comportamientos, cogniciones y estructuras de identidad. Tenemos la estructura patológica que es inherente a la información que está estática, que está sin metabolizar, sin digerir e insuficientemente procesada que se almacena al momento perturbador. Ante ese evento, almaceno la información tal cual la percibí de forma desadaptativa e ingresa en redes de memorias desadaptativas. La naturaleza disfuncional del recuerdo traumático y su almacenamiento hace que las emociones y la creencia negativa influyan al paciente en el presente, ¿sí? ¿Con qué contamos todos? Nosotros todos contamos con un equilibrio en nuestro sistema. Nuestro cerebro, nuestro sistema neurológico es como nuestra piel. Siempre tiende a ligar, tiende a cicatrizar, ¿sí? De eso hablamos cuando hablamos de un correcto procesamiento adaptativo de la información o de un sistema de procesamiento adaptativo de información. Entonces, es el equilibrio en nuestro sistema neurológico que permite que se vaya procesando la información de forma adaptativa para utilizarse en un futuro. Ahora bien, el trauma está asociado a estos cambios que se dan neuronales, exceso de adrenalina, cortisol, fluctuaciones de neurotransmisores. Y esto imposibilita el equilibrio y este procesamiento adecuado, ya que la información se va almacenando con esa intensidad, de esa forma tan angustiante, excitante, y el material después puede activarse mediante flashback, mediante pensamientos intrusivos, desregulación emocional, hiperactivación, hipoactivación, en diversos momentos en la vida cotidiana por estímulos internos o externos. Entonces, está comprobado que MDR y la estimulación bilateral desencadenan un estado fisiológico que facilita el reprocesamiento. Quiero avanzar un poquito más con esto porque está comprobado que la estimulación bilateral, ya sea táctil, auditiva o ocular, lo que hace es producir cambios fisiológicos, activa el sistema parasimpático, bajan las pulsaciones, la respiración, hay cambios en la piel. Cuando se trabaja con pacientes realmente vemos que hay cambios en la piel y en la respuesta fisiológica. Los pacientes transmiten más calma con su sistema, con su cara. Sean pacientes que estamos atendiendo de forma presencial o online, vamos notando cómo se van desensibilizando al realizar la estimulación bilateral. Y esto es parecido a lo que hacemos en la fase del sueño REM. En la fase del sueño REM, nosotros en esa fase del sueño, un neurólogo lo puede explicar mucho mejor seguramente, pero en esa fase del sueño nuestros ojos van de un lado al otro, hay movimiento ocular, hay estimulación bilateral, ¿sí? Entonces es muy parecido. Lo que pasa es que a veces en la fase del sueño no se logra completar ese reprocesamiento. Falla el procesamiento correcto y completo. Entonces, la estimulación bilateral
produce cambios fisiológicos, bajan las pulsaciones, es parecido a lo que sucede en la fase del sueño REM, y hay una respuesta de orientación y de integración de esas memorias traumáticas. Entonces, la evidencia empírica y teórica demuestra que el acceso a la información almacenada en redes de memoria desadaptativas, el reprocesamiento y el traslado a redes adaptativas es lo que sucede en el modelo, con la estimulación bilateral en el modelo MDR. Se reconsolida, hay una reconsolidación fisiológica de la memoria en la que el recuerdo va cambiando mediante el procesamiento asociativo y vuelve a almacenarse, pero ya de una forma alterada. Entonces, comenzar a buscar esas experiencias traumáticas, esos blancos de memoria, acceder a esa red de información que está almacenada disfuncionalmente, estimularla teniendo en mente y nuestra conceptualización desde el SPIA, el sistema de procesamiento de información adaptativo, mover esa información, transmutar esa diana, le decimos, a redes adaptativas, realizar el reprocesamiento produce una reducción de los insights, de la perturbación y cambios en las respuestas físicas y emocionales de los consultantes. Cuando nosotros hablamos de memorias desadaptativas, hablamos de componentes de las memorias, ¿sí? Porque a veces en consulta notamos algún paciente o algún consultante que se activa mucho emocionalmente. Y quizás notamos otro consultante que por ahí su contenido o el malestar deviene más en la creencia negativa autorreferencial que lo visita. Entonces, cuando nosotros hablamos de memorias o de redes de memorias, no nos podemos olvidar que las memorias están conformadas por distintos componentes, ¿sí? Unas son las situaciones, otro es el ingreso sensorial, lo que veo, lo que escucho, lo que en ese momento estoy oliendo. Otro es la creencia, el pensamiento. Otras son las sensaciones y otras son las emociones. Entonces, por ahí, en ocasiones, lo que vemos o lo que notamos es un paciente que se activa mucho ante un lugar o una persona, o un comentario de una persona. ¿Por qué? Porque eso, de alguna manera, linkeó con aquella experiencia traumática, ¿sí? Ahora, como les decía, este es un modelo terapéutico que tiene que ser estudiado y se tienen que formar y supervisar por profesionales que estén avaladas, en instituciones que estén avaladas y certificadas para esto. Contiene estas 8 fases que vimos inicialmente: la toma de historia, la preparación del paciente, la evaluación de esos recuerdos que han sido adversos o traumáticos o que no han sido procesados, la desensibilización, la instalación de la creencia positiva, chequeo y escaneo corporal, el cierre y la reevaluación. En un protocolo de 3 vertientes. Desde el pasado, a veces, en algunas personas, por ejemplo, en algunas personas no solo, sino que por lo general se trabaja en la primera, es muy importante la primera y la segunda fase de MDR. Si bien MDR tiene 8 fases, la primera y la segunda fase, sobre todo para pacientes y consultantes que estén dentro del espectro autista, va a ser muy importante. Y para otros consultantes también. Una víctima de violencia, una víctima de abuso, una sobreviviente de abuso sexual, primero tengo que trabajar en la cotidianidad, en la actualidad, llenando de recursos, desarrollando recursos en esa persona, brindando estrategias de estabilización y de regulación emocional. Por eso les decía que este modelo es muy, muy rico en cuanto a tomar de otras disciplinas, de otros modelos terapéuticos, algunas herramientas. Por ejemplo, yo trabajo mucho con habilidades y el modelo DBT en la segunda fase, ¿no? Porque me permite trabajar y ampliar estrategias de estabilización y de regulación emocional. Ahora,
Vamos por ahí a esto que es lo más importante y que está investigado al día de la fecha y cuáles son las adecuaciones de este protocolo estándar que se hacen para personas neurodivergentes, ¿sí? Contienen 8 fases. Hay unas investigaciones, sobre todo las últimas, que se ha utilizado MDR con pacientes dentro del espectro, con trauma mayormente ocasionado por eventos adversos de abuso físico, ¿sí? Después con TEA y MDR en niños con trastorno de estrés postraumático, y hay respuestas y resultados de investigaciones que dan cuenta de reducción de la sintomatología. Y después hay una última investigación en el año 2022 de 103 terapeutas, que lo que se hace es se encuestan a estos terapeutas acerca de qué adecuaciones le han servido a ellos en el trabajo con personas que han sufrido trauma dentro del espectro desde el modelo MDR, es decir, qué adecuaciones hicieron estos terapeutas, ¿sí? Voy a ir volando. Sí, Yo siento que estoy volando, bueno, después nos quedan con distintos... sí, hubo algunas preguntas, ¿dónde va a quedar el material? Después se conectan con secretaría, donde también se han inscrito, y bueno, ahí se vehiculiza la información. Esto, como toda clase, es disparador. Creo que todos estamos también callados porque, bueno, estamos siguiendo esta exposición porque es algo nuevo para todos, ¿no? Y acá también nos avisan que es en el canal de YouTube, así que pasaremos la información, Perfecto, ¿ok? perfecto, sí, sí, sí. Y, y sí, sí. Así que, bueno, buenísimo. Quedarían más o menos 10 minutos hasta las 8, más o menos para que te organices. Y, bueno, hay comentarios, que muy buena la exposición. Están preguntando si se puede hacer alguna pregunta, así que en la medida que lo vayan escribiendo también lo podemos repreguntar. Y a mí en lo personal, me gustaría, si en algún momento también nos puedes dar algo como, a ver, como el método en sí, ¿no? Todos de distintos, eh, digamos, desde distintas profesiones de origen, ¿sí? Uno viene trabajando con pacientes, con familias y todo esto, entonces, viste que como para hacernos una idea de cómo sería lo más específico, me explico a lo que Trabajo. voy, más que nada eh, para la generalidad, para unar esto, que pueda ser visualizado o pensado, más allá de toda tu excelente exposición, eh, para ver cómo imaginan o cómo, no cómo imaginan, cómo podemos visualizar Sí, el eh, trabajo desde el este trabajo modelo. en sí, digamos, la Sí. especificidad, si hay algún modo de poder, Sí, 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 ¿no? perfecto. Ahora avanzamos un poquito más en la presentación y tenemos fase por fase Bien, las adecuaciones y cómo lo trabajé con un recorte de caso, ¿sí? Quizás eso genial, explica un claro, poquito más o permite ejemplificar. exactamente, a eso me refería. Bien, estas últimas investigaciones, como les decía, toman a 103 terapeutas de distintas disciplinas, psicólogos, psiquiatras, enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, y toman a profesionales que hayan tenido desde 1 año de experiencia a 31 años de experiencia en lo que es el modelo MDR, con formación básica, completa, con acreditación en el modelo y además algunos que hayan sido o son facilitadores, que son entrenadores del modelo. Hay algunas consideraciones generales que se hizo y se hicieron, perdón, para trabajar trauma psicológico desde el modelo MDR con pacientes con TEA, ¿sí? Primero, clarificar las expectativas, que sean realistas. A mi criterio, esto es algo que necesitamos en todos los modelos también, trabajarlo desde donde trabajemos, ser como realistas y objetivos con las expectativas, al menos en términos de procesos de un tratamiento, ¿no? En el primer proceso hasta dónde podríamos llegar y así consecutivamente. Es muy importante y se ha llegado a una consideración en esta investigación del conocimiento que tienen y que deben tener los terapeutas en lo que es el espectro autista, trauma
y el modelo MDR. Pero además la psicoeducación y que la información sea clara e individualizada tanto para el consultante como para la familia. Porque muchas veces, y dentro del espectro, van a ver que independientemente de la edad de nuestro consultante, requerimos del acompañamiento, de información y del trabajo constante con familia. Y por supuesto, en pacientes con TEA, tener en cuenta el perfil sensorial, atencional y la necesidad de rutina, ¿sí? Se encontraron algunas barreras cuando hay concurrencia con altos niveles de ansiedad o angustia psicológica. Se encontraron algunas otras barreras en esta investigación que tenía que ver con una cantidad limitada de sesiones. Entiendo que eso tiene que ver con que es un dispositivo muchas veces institucional o más del orden público, donde por ahí los aranceles y demás son acotados. Cuestiones referentes a la comprensión, ¿sí? Tener en cuenta qué nivel de comprensión tiene mi paciente, mi consultante con TEA, la cantidad de detalles que necesito dar, ¿sí? A la hora de trabajar con mi consultante o a la hora de buscar alguna creencia positiva, algún etiquetamiento de emociones, alguna intensidad del malestar. Y otra cosa importante es que se consideró la necesidad de ayudar, acompañar a esos consultantes a identificar y vincular la excitación actual a el evento pasado. Dificultades también se vieron en encontrar creencias positivas, creencias negativas, dificultades sensoriales, ¿sí? Son como algunas limitaciones dentro del modelo, no. O algunas consideraciones donde tenemos que poner el foco si trabajamos desde este modelo con pacientes con TEA. Y ahí vamos por ahí a esto que decías, Ceci. ¿Sí? Entonces, la idea es un protocolo y es un modelo terapéutico que utiliza o tiene como novedad, digamos, la estimulación bilateral para procesar esas memorias que no han quedado, no han sido procesadas adecuadamente. El resto es muy parecido a cualquier otro modelo terapéutico. Entonces, en la primera fase lo que tenemos que hacer es tomar la historia, ¿sí? Tomar la historia de nuestro paciente, de nuestro consultante. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ir conceptualizando, nuestra conceptualización va a estar en función al SPIA, al sistema de procesamiento de información que fue adaptativo, ¿sí? ¿Qué situaciones o qué eventos han podido producir una sobrecarga en mi paciente? ¿Cómo mi paciente ha quedado expuesto a esos eventos? ¿Cuándo hablamos de algo del orden de lo traumático? ¿Qué componentes de la memoria vemos que en la actualidad se activan más, ¿sí? Vamos en la primera fase a brindar información a nuestro paciente. Vamos a chequear la estabilización actual, los recursos que tienen de regulación emocional, ¿sí? La idea no es que mi paciente de sesión a sesión sufra permanentemente, que pueda más o menos en la primera fase, en la segunda fase, que pueda tener estrategias de estabilización, de regulación. Vamos a tratar que tenga lo que llamamos atención dual, o no es que si mi paciente no tiene atención dual o está totalmente disociado, no vamos a trabajar. Por supuesto que vamos a trabajar, pero por ahí vamos a detenernos más tiempo en la preparación de mi paciente, ¿sí? Atención dual, decimos en MDR, que es tener un pie acá y un pie en el pasado, que mi paciente pueda ir al pasado buscando esos eventos que han sido estresantes y que han sido perturbadores sin desestabilizarse, ¿sí? Que pueda regresar. Vamos a identificar todos los eventos, las memorias, los recuerdos que tienen su vida en general, positivos y negativos. Vamos a identificar los déficits y las destrezas que presenta en mi paciente, qué recursos internos y externos tiene, cuáles son las limitaciones contextuales, económicas, cómo es el vínculo con sus figuras de apego, ¿sí? Y demás. Ahora bien, ¿cuáles son las adecuaciones que vemos en lo que es el protocolo estándar de MDR para pacientes que están dentro del espectro? Brindar información a la familia y recibir información de la familia, aunque sean adultos, ¿sí?
Y esto es muy importante y en las últimas investigaciones, al menos las que están digitalizadas y en circulación, ponen todas el foco en eso, y es flexibilizar, ¿sí? Flexibilizar nosotros como terapeutas y acompañar a nuestros consultantes y nuestros pacientes que puedan contar su historia como puedan, lo que puedan y con mucha creatividad. Muchas investigaciones ponen el foco en tomar o trabajar por ahí con estrategias de MDR infanto-juvenil, así como trabajaríamos con niños y con niñas. Bueno, por ahí yo justamente con mi consultante hicimos una historia de su vida, hizo el libro de su vida y eso le permitió buscar aquellos eventos y aquellas situaciones y recuerdos que han sido positivos y negativos. También se puede hacer un video, también se puede hacer un corto, también se puede hacer una actuación, digamos, todo lo que nos permita como terapeutas flexibilizar para que esta persona pueda contarnos su historia y podamos acceder a esa información. Muchos terapeutas en esta última investigación de 103 terapeutas que han trabajado con pacientes con TEA, que han sufrido trauma psicológico, apuntan a hacer las sesiones por ahí más cortas, diferentes actividades para que se pueda ir gestionando la tensión y la excitación, ¿sí? Que puedan ir regulando la excitación que les generan y el devenir de algunas emociones que por ahí son difíciles de regular. Que los ejercicios sean bien experienciales, buscan eso, achicar en pequeños trozos la sesión, ¿sí? Sí, ahí vamos entendiendo. Y una de las preguntas sería, vos hablaste recién de ejercicios, ¿sí? Y en cuanto a lo que es lo más específico que mencionás de estimulación bilateral, una pregunta es, ¿cómo serían esos ejercicios? ¿Cómo son Bien, esos ejercicios? bien, en realidad la estimulación bilateral dentro del modelo MDR o bien la utilizamos para instalar y va a depender mucho de la frecuencia, va a depender mucho de eh, cómo moderamos, podemos hacerla lenta y es para instalar recursos o logros en el modelo MDR, o bien se utiliza de forma con una intensidad más rápida y eso es para reprocesar. Eso es en una fase, ¿sí? Es en una fase en particular, ahí vamos a ir a esa fase. A veces hay algunos terapeutas, incluso que se acercan al modelo, y a nosotros, a mí en la formación me han corregido mucho referentes acá de Argentina de MDR, también en que la terapia MDR no es solo desensibilización, no es solo estimulación bilateral. Y a veces nos ha pasado, lamentablemente, que se da la estimulación bilateral. Hay mucha circulación acerca, por ejemplo, del abrazo de la mariposa, es este tipo de estimulación, como una habilidad para regular algún tipo de emoción. Y en realidad hay que ver qué recuerdos está teniendo en mente, en qué momento se está haciendo, con qué intensidad se está haciendo, ¿sí? Eh, Incluso hay algunos, a mí me ha llegado tanto una niña como una adulta de la misma familia que tuvieron un evento traumático, hubo una turbulencia en un vuelo, llegó la niña para trabajar MDR, con el modelo MDR, perdón, esa situación en particular, y cuando consulto a la mamá me dice, yo ya trabajé con MDR, y le digo, ay, qué bueno, yo ya estaba muy contenta, digo, qué bueno, conoces el modelo. Sí, sí, tuve una sesión y ahí me infarté porque es imposible que en una sesión se vaya rápido a reprocesar. Es que no tenemos ni siquiera la historia de nuestro paciente. Claro, por eso las preguntas que a mí me surgen tienen que ver precisamente con todo eso, con todo, ese es un ejemplo claro, y así no solo con esto, sino inclusive con otras prácticas, podemos decirlo así, en ese sentido. Hay, por supuesto, cosas serias, no tanto, pero bueno, esto es muy gráfico lo que vos decís. Entonces, por eso yo insisto, porque veo que como son las 20, se tienen que empezar a ir algunas personas, porque veo que están todos, pero digo, como vos dejas clarísimo esto que es
son etapas, nos podés describir muy bien, por supuesto, todo esto, y el ejemplo ese, claro, no, lo hice una vez, es como que también nos aclara. Claro, que Entonces, rápida. más que nada nos aclara precisamente en lo práctico, porque uno también, desde todas las disciplinas que venimos trabajando en nuestra práctica diaria, pensamos que hay gente, como recién cuando lo presentamos, de todos lugares de Latinoamérica, y, y inclusive de distintas disciplinas, médicos, psicólogos, terapistas. Bueno, entonces, por ahí algo así, que seguramente vos lo tengas claro, porque por algo es ejemplo, o sea, es lo que vos podés ver ahí en una sola consulta con tu consultante, con tu paciente, y también algo que seguramente a nosotros nos puede surgir en esta diversidad de público que estamos escuchando, a ver, pero ¿dónde está por ahí lo más específico, que lo estás contando, ¿no? Pero para que no sea esto que capaz que quede en todo el mundo, bueno, lo hice una vez y ya está. Claro, ¿Cómo para que no sería? caigamos en reducir. Bueno, por ejemplo, Claro, claro, claro. ¿Se entiende a lo que voy? sí, por ejemplo, de estas etapas, y vamos directamente al caso, por ahí que va a ser como más, clarificar un poquito más, si quieren, y finalizamos con eso. Estas son las adecuaciones del protocolo, ¿sí? Con las 8 fases, pero por ejemplo, les voy a poner un paciente que tomó el año pasado, a fines de año. El paciente llega a 25 años dentro del espectro, muchísima rigidez, mucha rigidez cognitiva y conductual, muchísimas dificultades para gestionar las emociones, muchísimas dificultades para, dificultades en las habilidades sociales, eh, altos niveles de ansiedad, altos niveles de frustración, muchos pensamientos recurrentes acerca de, ante distintos momentos de su vida, donde algo le genera malestar, irse a vivir afuera, mucha rigidez en relación a eso, sin tener en consideración el proceso que una persona requiere para irse a vivir afuera y demás, ¿no? Eventos adversos en su vida, ha tenido pérdidas, ahí es donde lo empecé a historizar desde el modelo MDR, si bien ya venía trabajando con él desde otros modelos, con otras intervenciones, flexibilidad cognitiva, flexibilidad conductual. Desde el modelo TCC ortodoxo trabajamos con recursos, registros de pensamientos, desde el modelo de BT, habilidades de regulación emocional. Este paciente llega así a fines del año pasado, ¿sí? Comenzamos a trabajar en la primera y en la segunda fase, desde la toma de historia y el darle todos estos recursos, ¿sí? Que genere, tenía muchas dificultades y peleas con su papá, con su mamá, porque claro, él insistentemente venía con este interés y con este deseo de irse a vivir afuera, y llegaba a un punto que colapsaba el resto de la familia y generaba un deterioro en el vínculo. Entonces, como les decía, la fase 1 y 2 fue trabajar fuertemente en la toma de historia, en armar los recursos adecuados para él, hizo el libro de su vida, hizo su línea del tiempo, trabajamos con personajes de videojuegos, trabajamos nuevas habilidades o conductas más adaptativas desde modelos más estructurados como la TCC. El paciente cada vez adhiere más al modelo, sí, se ordena, toma las habilidades, a veces mejor, a veces peor, pero va tomando y va pudiendo responder mucho mejor. Se van incorporando paciente de 25 años, se va incorporando a su mamá y a su papá, porque es grupo conviviente directo y porque tienen una influencia en él. Entonces, empezamos a historizar algo de esto de lo traumático, ¿sí? Algo de estos eventos que le han generado mucho malestar y que él no ha procesado adecuadamente. Y empieza a historizar. En el 2012 pierde amigos, en el 2018 bajo rendimiento en la facultad, también deviene como algo que supera sus mecanismos de afrontamiento. En el 2020 tiene una pérdida de una compañera porque se pelea con esa compañera de la facultad. En el 2022, y fue algo muy importante, así hayamos tratado de contemplar todos los factores y que el impacto sea el menor,
tuvo que tener un cambio de terapeuta, digamos, y esto fue para él traumático cambiar de terapeuta. Y en el 2023 deja la facultad, ¿no? Entonces también fue esto traumático. Entonces, por ahí, Ceci, un poco respondiendo a tu pregunta, estas son 8 fases donde Excelente. en la primera y en la segunda fase se trabajan con otras intervenciones, otras interacciones y de otros modelos. Por eso es bien, bien integrativo. La misma Francine Shapiro toma de donde toma algunas interacciones que piensa en la fase 1 y en la fase 2. Cuenta mucho la creatividad y la flexibilidad de los terapeutas cuando estamos frente a pacientes o consultantes con TEA, ¿sí? Las intervenciones directas en la fase 1 y 2 fueron seguir desarrollando recursos, dar habilidades de regulación emocional, seguir conceptualizando, a ver qué eventos para él fueron traumáticos, ¿sí? Y cómo esto hace que aparezca permanentemente su rigidez cognitiva y conductual y su deseo casi inquebrantable de irse a vivir afuera. Su vida, si él no se va a vivir afuera, su vida no cambia, digamos. Está destinado a ser miserable. Eso es una creencia negativa muy fuerte que empezamos a indagar y que estamos pudiendo desarmar ahí o, bueno, registrar, ¿no? En lo que es el modelo MDR. Se trabaja con este protocolo de 3 vertientes y empezamos desensibilizando. Y esto es muy importante, porque quizás no, en realidad en el modelo MDR, cuando estamos parados en fase 1 y 2 y cuando nos vamos aproximando a la experiencia adversa, traumática de cualquier consultante, sabemos que neurodiverso o dentro del espectro tiene mayor predisposición a sentir eso como traumático. Pero en cualquier consultante nos tenemos que aproximar despacio, con respeto, porque no vamos a sacar el mural si no sabemos qué ponemos ahí. Es como nuestro consultante pudo llegar, ¿no? Y pudo llegar con eso. Vamos a ir viendo si eso que construyó le funciona o no. Entonces, despacito con este paciente de 25 años, nos fuimos aproximando con MD, de sensibilización por movimientos oculares. En este caso no fue por movimientos oculares, sí fue por estimulación táctil, por autogolpes y por golpecitos que él me pedía que yo le haga, así que se sentía más cómodo, tanto en las manos como en las rodillas. Entonces, ¿sobre qué empezamos a trabajar? Como yo les dije que es un protocolo de 3 vertientes, no nos fuimos de una al pasado, estamos construyendo el pasado. ¿Sobre qué fuimos? A desensibilizar el malestar, que en la actualidad le genera discusiones con el papá y con la mamá. En la actualidad, ante discusiones con el papá y con la mamá y ante determinados comentarios como sos un obsesivo y demás, a él se le activa, como dijimos que las memorias tienen distintos componentes, se le activa todo lo sensorial, se le activa todas las emociones, frustración, mucha angustia, mucha ansiedad, mucho enojo, y sobre todo se le activa la creencia negativa, soy miserable. Sobre eso trabajamos, ¿sí? Estamos en el protocolo de 3 vertientes sobre el presente. No sé si hablé muy rápido, no sé si quieren que pasemos a... bueno, él logra estabilizarse, ¿no? Logra estar más tranquilo. Él mismo dice, cuando trabajamos con tandas y con estimulación bilateral táctil, yo voy notando que cambia su respuesta fisiológica, cambia su cara, ¿sí? Se lo nota más tranquilo, yo lo observo con una media sonrisa, le observo que el ceño está menos fruncido. Él me dice, el corazón se relajó, se relajó mi corazón, me alivia. Me dice, siento tranquilización de los pensamientos. Yo digo, wow, esto lo tengo que anotar así, porque no hay forma de que... Y seguimos construyendo su historia, ¿sí? Logra seguir reconstruyendo, entonces me dice que en el 2019 falleció su perro, también fallecieron sus abuelos, y me envió una foto de sus abuelos, y sobre eso trabajamos, y yo le envío una foto de mi perra actual, y le cuento la edad que tiene, ¿no? Sobre eso vamos trabajando. Estamos en la fase 2 de preparación. En la fase 3 se va desarmando esa memoria, ¿sí? Se va desarmando en todos estos componentes. En la fase 4 se reprocesa y después se instala creencia positiva. Quizás es complejo ahora transmitirlo porque requieren formación específica para esto. Creo que por ahí
una puertita de entrada como para que puedan saber que existe un modelo terapéutico que es integrativo, abarcativo y que incluso se puede trabajar y hay evidencia para trabajarse con personas que están dentro del espectro, que están mucho más expuestas por su procesamiento de información y sensorial a sentir situaciones y eventos como traumáticos. Bien, no, y el caso clínico es algo que nos une a todos y por eso creo que es una vía de también de poder, como decíamos, ¿no? Visualizar estas cuestiones, que no es así como dijo esta mamá, que es el riesgo, ¿no? Que caería cualquier persona que no sabe, es una vez y ya está. Acá hay una pregunta que de paso te la voy haciendo. Dice, ¿la estimulación táctil en algunas partes del cuerpo es de acuerdo a la problemática que presenta o es solo en manos y extremidades inferiores? La estimulación es bilateral. En muchas ocasiones o se hace así, en los hombros, o dependiendo si el paciente está A muy ver, que justo no ansioso. vi, ¿cómo hiciste? Lo que pasa es que ahí me diría mi entrenadora que me estoy estimulando si lo hago en este momento, pero suele ser así o suele ser con lo que llamamos el abrazo de la mariposa. O depende, hay pacientes que son más bien controladores y muy ansiosos y que no pueden estar con los ojos cerrados. Entonces se va a adaptar el protocolo a esos pacientes y puede ser en las rodillas de esta forma, ¿sí? Dependiendo de lo que necesite el paciente. El objetivo es que esté estimulado bilateral el cuerpo, no así, bilateral, ¿sí? Entonces, táctil puede ser de esa manera, puede ser, hay consultantes que prefieren que se los toque con un palito o una varita. Si estamos trabajando con niños, nos podemos poner 2 títeres en los dedos y así trabajamos el movimiento ocular. Digo, hay muchas formas. Quizás en lo que es la terapia con modalidad online, lo más efectivo sea táctil, porque a veces tenemos complicaciones para que la persona llegue con el movimiento ocular y nosotros podamos hacer este movimiento. Y sobre todo en pacientes que están dentro del espectro autista, no tenemos que perder de vista si son hiposensibles, hipersensibles, ¿sí? Tenemos que identificar dentro de lo sensorial cuál es su perfil sensorial. Eso es importantísimo. Acá hay otras preguntas que te las voy incluyendo, a ver si te parece que podemos también responder. Lo hizo María Laura. ¿Puede usarse en niños a partir de qué edad? Y otra relacionada que hizo Alejandra, ¿en qué casos no es aconsejable este tipo de terapia en niños? Bien, puede usarse en niños de cualquier edad, el protocolo está adaptado y tienen que hacer la formación específica para infanto juvenil, porque cuando buscamos las creencias negativas o cuando trabajamos estrategias de estabilización o de regulación emocional o cuando trabajamos en lo que es la instalación del lugar seguro, que es una estrategia también de estabilización que se da en la segunda fase, que la hacemos en la segunda fase, hay formas de trabajar con los niños. Entonces, por ahí cuando buscamos la creencia negativa y la validez, nosotros preguntamos, en una escala del 1 al 7, siendo 1 completamente falso y 7 completamente verdadero, ¿qué tan verdaderas sentís las palabras tanto de la creencia positiva? Y por ahí para eso, para un nene, cuando yo estoy con el protocolo ya se me perdió el nene, ¿no? No es que no lo pueda elaborar, pero por ejemplo yo lo trabajé con una escala que utilizo en el equipo de trabajo en el área de psicomotricidad y de terapia ocupacional tenemos esas escalas que van en el piso que son para saltar, para trabajar destrezas motrices. Bueno, yo lo trabajé así, digo, con 7 escalones, le dije, ¿cómo sentís esto? Así, 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 y ella se paró al lado, por ejemplo, ¿no? Y son formas de adaptar el protocolo. Y cuando estamos trabajando el nivel de perturbación o de malestar, en vez de decir en una escala del 0 al 10, donde 0 es ningún nivel de perturbación y 10 es el máximo, decimos un poquito, bastante o un montón, ¿no? Y adaptamos ahí el protocolo. La finalidad es la misma, pero estamos adaptando a niños. Bien, acá Y me Giselle perdí también, la muy otra claro. pregunta, me la perdí. ¿Y cuándo Sí, no es recomendable? El modelo es un sí. modelo terapéutico. El modelo siempre es recomendable. Lo que tenemos que tener en cuenta es armar una buena fase 1 y buena fase 2. No vamos a ir a reprocesar si nuestro paciente está disociado, si nuestro paciente no puede tener atención dual.
Si no estamos seguros, hay un referente acá en Argentina que se llama Adrián Silo, bueno, Susana Bálsamo también, y ellos siempre plantean lo siguiente: si no estamos seguros, no lo hagamos. Y si no estamos seguros, es que nos faltó trabajar en fase 1 y 2, ¿sí? Si nuestro paciente no puede ir al pasado y volver, si se desestabiliza mucho, nosotros no vamos a dejar solo al paciente, mucho menos desestabilizado. Y después hay otras cuestiones. El modelo es un modelo terapéutico y se puede realizar con cualquier paciente y tiene aval científico. No obstante, con algunos pacientes o con algunas problemáticas nos vamos a quedar más tiempo en fase 1 y en fase 2, ¿sí? Sí, sí, muy clara tu explicación. Acá Giselle, hace un ratitito, hace 3 minutos, preguntó, desde la estimulación auditiva, ¿podría ser la audición bilateral de sonidos que le resulten agradables a la persona? Sí, no tengo conocimiento, podríamos investigarlo juntas, la verdad no tengo conocimiento, me imagino que sí. No está en Argentina muy utilizado la estimulación auditiva, pero porque no tenemos los materiales, es la realidad. En su momento estaba como auge la estimulación ocular, pero está comprobado que genera los mismos efectos la estimulación táctil y ocular, táctil y auditiva, perdón. Esto que decís podría ser, de hecho me parece que en niños iría muy bien, por ejemplo, tendríamos que tener ese sistema que va estimulando y uno y otro, ¿sí? Pero de todos modos lo podríamos investigar porque a ciencia cierta no te puedo responder. Luciano, te voy tirando así preguntas, ¿te parece bien? Sí, Así que, lo que pueda contestar, lo que no. sí, por supuesto, y eso es lo rico, digamos, más allá que después se va a subir, ¿no? Por supuesto, el power y todo esto, está bueno, digamos, las preguntas, yo darle lugar a las preguntas que nos están haciendo. Luciano, 8 menos cuarto más o menos, dice, ¿qué relación tiene con la terapia transaccional de Eric Berne? La verdad, no lo sé. Bueno, No sé si tiene relación. Sé y Francine Shapiro muestra y marca mucho el aporte de estas otras terapias y sé que tiene mayor validez empírica que la terapia focalizada en trauma o que la exposición prolongada. Que toma del psicoanálisis dinámico, que toma de la terapia cognitiva conductual, que toma mucho de las terapias contextuales, ¿sí? Pero la verdad que el resto no tengo conocimiento que tenga relación. bien. Tenemos a una participante que levantó la mano como para hacer alguna pregunta. Mariana Cejas, si está aquí, nuestra secretaria podría darle lugar a que ella formule la pregunta. ¿Te parece Sí, bien? cuando ella quiera puede desmutearse. No sé si está acá presente. Yo la veo presente. Ah, bien. Si no, en el mientras tanto, podemos... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Yo no te veo, pero te escuchamos. Ahí estoy. ¿Ahora me ves? Sí, ahí Ahí te sí, vemos. sí, ahí sí. ¿Cómo Sí, estás? ¿qué tal? Bien. Con relación a la pregunta que hice, no sé, porque justo se me cortó cuando vos estabas hablando. Escuché mi nombre y por eso justo ahí se me cortó. Sí. Por la pregunta que hice. ¿Cuál fue tu Eh, pregunta? La mencioné ya. Nosotros tenemos Mira, conocimiento que has levantado la mano, pero yo soy cuidadora de una paciente de 28 años, adulta, no habla, tiene un retraso madurativo y un autismo, eh, no sé cómo le dicen ustedes, si grado 1, el más complicado, vamos a decir. Eh, sí nivel se 3, relaciona, nivel sí 3. o sea, se hace entender por medio de señas, eh, hace todas las cosas, va a un centro de día durante la mañana, 3 horas, y últimamente, en este último tiempo, 1 año y medio, está haciendo crisis cada
3 meses y medio, en donde empieza con no dormir de noche, me lo plantea la mamá, y después cuando se levanta, deambula, no se mantiene sentada ni para comer, y no come. Entonces, eso hace que después la psiquiatra le suba la medicación y se vuelve a regular, estabilizar a los 15 días. Cuesta, porque empieza con su llanto, con su que no quiere comer, no quiere tomar líquido, quiere deambular continuamente. No quiere ir a caminar, nosotros solemos caminar, solemos hacer, ella tiene terapeutas también, solemos ir a comprar, a veces pone la mesa, o sea, hace las cosas cotidianas, cuelga la ropa, pero cuando está en crisis no lo hace. Entonces yo quería saber, desde mi ignorancia, discúlpame, ¿por qué puede llegar a ser últimamente tan seguido en este año y medio? Ya hizo 4 crisis. Y Hace 2 semanas atrás, 10 días, hizo la última, que por suerte se reguló más rápido. claro. La verdad que es muy acotado al caso que estás diciendo y es muy específico, no sabría por qué decirte, y habría que evaluar, por ahí conceptualizar desde el sistema de procesamiento de información. En este caso particular es más complejo y por ahí se podrían evaluar con análisis funcionales de conducta, desde otros modelos, más desde la tesis ortodoxa o desde el modelo ABA, que me parece que incluso con el manejo de contingencias y demás, puede ser más acorde a esto que estás mencionando, ¿sí? Porque conceptualizar en sí este caso, por el nivel de compromiso en lo que respecta al habla, la comprensión, es mucho más complejo. Sí, pero lógico. bueno, habría que incluso evaluarlo, te diría, a nivel interdisciplinario, o sea, multidisciplinario, supuesto. ¿no? Con la psiquiatra, con el equipo Por supuesto. terapéutico. Sí, ella tiene su psiquiatra que la trata de los 12 años, pero bueno. No sé si habrá terapista ocupacional también para ver si hay algo del orden de desregulación sensorial. No, ella solamente tiene terapeuta, o sea, AT, nada más, no terapia ocupacional. No, claro, no. Claro, Y yo bueno, noto que en el área cognitiva, en el área psicomotricidad, es como que se apaga un poquito, se va apagando de a poco, como que le cuesta, ¿viste? Su caminar es más lento, y tiene sus cosas. Tiene mucho vértigo, que no sé si tiene que ver también el vértigo con algo. Y bueno, ahora la mamá le iba a consultar con un neurólogo para ver que la cura de sueño no se la pueden hacer porque, bueno, se tiene que dormir y es imposible. Claro, está como atravesada por otras cuestiones también que son propias del espectro, digamos, del espectro autista. Claro. Ahora, si hay algún evento o alguna situación en particular que haya aumentado el malestar o que haya aumentado la desorganización conductual o la desregulación emocional o incluso sensorial, se puede trabajar no necesariamente desde la estimulación bilateral, se puede trabajar mediante tarjetas, mediante elaboraciones gráficas, mediante dibujos, todo material que le permita que ella pueda elaborar algo de eso, ¿sí? No necesariamente tiene que ser mediante la estimulación bilateral, porque va a ser muy difícil acceder y conceptualizar el caso con este nivel de compromiso. Sí, está trabajando con pictogramas, todo lo que es y todo, pero bueno, a mí me gustaría desde mi lado de cuidadora siempre ayudarla, ¿no? Claro. Lo importante que también dijo recién Dai, que por lo que contás, merece una evaluación interdisciplinaria, ¿no? Porque hay otras intercurrencias que le pasan a un paciente que tengan que ver con cuestiones médicas, no solo desde la cuestión psicopatológica, psiquiátrica, sino también neurológica, o a veces intercurrencias clínicas que no hay que dejar de lado. Por eso, y cuando yo digo una verdadera mirada interdisciplinaria, es una verdadera mirada interdisciplinaria, porque no muchas veces se da, lo redundantemente dicho, una verdadera mirada interdisciplinaria, porque que una familia lleve a su hijo o su hija a un psiquiatra, después a un neurólogo, después al terapeuta, después al cuidador, muchas veces no hay comunicación ni una mirada complementaria de los profesionales en juego, ¿sí?
Esto merece, como en otras situaciones, y coincido exactamente con lo que dice Dai, es que hay momentos y momentos para cada cosa. Entonces, de Sí, algún sí. modo, la lectura que yo hago de lo que vos transmitís, y coincido totalmente que no es el momento de una terapia de este tipo, pero sí de poder hacer una evaluación interdisciplinariamente, para no quedarnos cortos con lo que realmente le pase. Porque si no, ahí estaríamos cayendo, ¿no? A ver si coincidís lo que yo digo, en decir, bueno, que muchas veces uno lo ve en la práctica, bueno, cuando uno quiere acomodar la teoría en un caso. No. La teoría viene a No, hay poder modelos brindarnos. teóricos que a veces nos quedan cortos, o hay modelos Claro, teóricos que en este momento y en esta etapa, en este exactamente. proceso y para trabajar lo que queremos trabajar, si ustedes quieren trabajar cómo favorecer la cotidianidad, el funcionamiento, la regulación Sí, emocional, bueno, sí. quizás un modelo cognitivo-conductual, un modelo ABA, sea un modelo indicado, ¿sí? Y que pueda haber un trabajo interdisciplinario y que puedan aunar criterios de intervención y que esto se pueda psicoeducar a la familia y transmitir de la forma más amena posible, es lo ideal, eso es lo ideal, ¿sí? Por ahí, eso ya es un montón en este momento en el proceso de ese niño o de esa niña. Sí, Sí. sí, yo me doy cuenta que a veces la familia, o sea, me doy cuenta que influye mucho, tiene que ver mucho la familia en esta clase de chicos. Pero bueno, a veces, Claro, no sobre sé. todo en el manejo de contingencias. Si nosotros partimos de un modelo conductual o de un modelo cognitivo-conductual, vamos a estar hablando de por ahí cómo manejar o cómo modificar la conducta y hacer un análisis funcional conductual. No, todo eso son datos que ameritan trabajarlo con niños que presentan estas problemáticas para reducir el estrés y el malestar familiar. Y para reducir el estrés y el malestar de ese niño, ¿sí? Sí, de ella, sí, Pero sobre todo. de Sí, sí, ella. sí. Bueno, en este caso no podríamos ni conceptualizar desde el sistema del SPIA, desde el sistema de MDR, ¿sí? Lo que no quiere decir que pueda tener una aproximación. Si algún evento o alguna situación fue perturbadora para ese niño y aumentó o acrecentó esta sintomatología, que no se puede trabajar. Se puede trabajar con muchos recursos, muchos recursos, con tarjetas, con recursos visuales, con juego. Tenemos toda una terapia que es la terapia de interacción padres e hijos, que es terapia de juego, que es importantísima para reforzar algunas conductas, para validar el malestar, para modificar Tenía otras una conductas. pregunta, disculpa, ¿hay lugares para hacerlos a esos? O? Bien, acá en Argentina hay lugares de terapia cognitiva conductual, tenemos posgrados de terapia cognitiva conductual, después tenemos lugares que son instituciones o casas de estudio para trabajar desde los modelos contextuales también. Hay muchas instituciones que trabajan en relación a lo que es la interacción padres e hijos o trabajan con modelos que estén adecuados, por ejemplo, a terapia de aceptación y compromiso parenting, TBT parenting, ¿no? Trabajan mucho con el sistema familiar. Están los referentes Javier Mandil, Germán Tetti, Romina Kosovsky, son referentes acá de Argentina. Hay varios referentes. Y también un dato no menor que me parece importante, es que también no depende solamente de las familias y todo lo que sabemos, sino también del contexto social. Porque también hay una realidad, bueno, vos ahí estás en Capital, ¿verdad? Por ahí, Sí, por tu zona. se Yo en tenía La que Plata, decir y se sí, dijo. Se tenía que yo decir te lo y se tengo que dijo. decir porque a lo largo del día, no solo en mi consultorio, sino en los centros terapéuticos, de los cuales, bueno, tengo de todas las edades y distintas El cuestiones. sistema de pago de honorarios, hay Sí, un sí, sí. montón Y, de otras y aparte, variables. una cuestión también muy importante es que no todos los colegas, digamos, por ejemplo, voy a estar cursando con un psiquiatra, yo soy psiquiatra infanto-juvenil y trabajo en una ciudad donde hacemos residencia, nos formamos, digamos, hay, entre comillas, ¿no?, una superpoblación, por decir así. Entonces, ni siquiera así todos tienen lo que es la especificidad del TEA. Entonces, cuando digo una mirada interdisciplinaria, también digo de poder rescatar lo específico, que eso nos cambia. A ver, la mirada clínica específica de nuestra práctica con respecto a esta condición es totalmente distinta, ¿no? Inclusive con los neurólogos.
Inclusive y muchas entre veces, psicólogos y ni psicólogas. hablar. Sí, tal cual. Sí, por eso yo lo estoy tirando un poco por arriba, pero sí, por supuesto. Y también hay una realidad donde también hay cuestiones donde uno encuentra que no, sí, tiene que ser terapia, por ejemplo, de integración sensorial. Capaz que donde está en ese lugar no existe, pero por eso en esto tomo esto tuyo del principio, la búsqueda como profesional, la búsqueda como terapeuta, la búsqueda de cada lugar de poder seguir escuchando, formándose, nunca una sola teoría, ni siquiera desde los abordajes inclusive complementarios de lo que es la farmacología, existe algo universal para todos. Es siempre esto de la clínica, del caso por caso, no nos, digamos, ahí no vamos a tener errores en ese sentido de poder ver lo particular también del paciente, de esa familia, de ese lugar, porque a veces dentro de una misma ciudad con un montón de recursos, como me toca vivir a mí en la ciudad, hay mucha gente que tampoco tiene los recursos ni de obra social ni económica. Entonces, imagínense todo esto, que me parece son importante. todos factores que es importante tenerlos en cuenta a la hora de conceptualizar un caso. ¿Qué factores podrían obstaculizar el Te parece bien tratamiento? esto, porque es un poco esto que vos estás transmitiendo también. No todo es para todo, y me parece súper valiosísimo. Y no todo es para todos los momentos, ¿sí? Exactamente. Tenemos que evaluar en qué proceso está esa persona. Lo que no quiere decir que no pueda, avanzado un poco el tratamiento, tomar esas intervenciones, podemos trabajar con esas interacciones, pero está buenísimo esto que decís, hay muchos factores, ¿sí? Y a veces caemos en, pecamos de el librito y el protocolo adaptarlo, y en realidad quizás con ese paciente primero hay un consultante, un paciente que hoy vimos algo de TEA y algo de trauma, ¿no? Y otras concurrencias o comorbilidades. Digamos, nunca tenemos un paciente limpio, ¿no? Bueno, tiene un solo, tiene trauma ya evalué estos eventos o estos blancos de memoria, listo, prolijamente voy a hacer. No, en el medio hay un montón de factores que pueden acelerar, retroceder. No nos olvidemos de los factores contextuales, económicos, sociales, ambientales, y después que trabajamos, en el mejor de los casos, con otros colegas, ¿no? Y que tenemos que aunar criterios de intervención, modelos teóricos, en el mejor de los casos, o preguntarnos por qué hacemos esta intervención o por qué esta otra, por qué diste esta intervención, cómo la estás pensando, ¿no? Me parece que hay, como es súper amplio y está bueno como para tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con personas, ni más ni menos, ¿no? Digo, con personas que tienen algunas complicaciones o algunos desafíos en el desarrollo y que encima vivieron experiencias que han sido difíciles en su vida. Otra de las preguntas que estoy acá leyendo de Valentina es, un poco creo que diste la respuesta, pero la voy a exponer, si es posible trabajar con un paciente autista con paranoia. Un poco ya lo... Sí, yo no he trabajado, pero sí, por supuesto, este modelo se ha extendido a un montón de trastornos y de dificultades y de patologías. Quizás tiene que ser un paciente que esté estabilizado, ¿no? Medianamente estabilizado. Hay que ver qué consideraciones se tienen en cuenta a la hora de pasar a reprocesar. Pero recuerden que fase 1 y fase 2, que toma historia, brindar y desarrollar recursos, estrategias de estabilización, tranquilamente se puede trabajar. También quiero dejar claro que uno intenta ser dinámico y esto estaba acordado como para que pueda brindar todo lo más, enriquecer lo más posible esta presentación, que lo estás haciendo excelente, todos los comentarios excelentes, pero también quiero dejar claro que todo lo que no se ha podido, es imposible que algo, digamos, tan nuevo, ¿no? Para todos, poder en una sola clase dejar de hablar todo, ¿se entiende? Porque por ahí dice, sí, no la has dejado hablar. No me conformo. Intento ser moderadora porque precisamente cuando uno está en el lugar de moderadora, y muchas veces estuvo del lado también como presentadora, uno intenta
dado el público presente, enriquecer a la mayoría de la... Pero por supuesto que el que tenga interés específico de formarse, de saber esto, esta información Sí. la va a tener tu contacto directo, va a tener también Sí, la Ceci, posibilidad... me parece, perdón, me parece esto Sí. importante, que por ahí, para que lo tengan en cuenta, yo me conformo con que puedan de alguna manera empezar a investigar qué es MDR, ¿no? Con qué, dónde pueden estudiar o dónde pueden formarse. Acá en Argentina, ¿cuándo derivo? Bueno, cuando notamos que hay algo que viene una y otra vez, ¿no? Que el paciente tiene algún flashback, algún recuerdo, que es mucha rigidez cognitiva, muchas creencias negativas, cuando notamos que está bloqueado. ¿Cuándo derivo y cómo derivo? Es un proceso que tiene que ser súper organizado y cuidado para el consultante. Trabajamos con personas, ¿no? Haciendo una buena articulación, digo, no asustando, pero sí haciendo una buena articulación. A veces transmitir, hasta acá te pude acompañar, esto trabajaste conmigo, ¿qué trabajaste conmigo? ¿Qué sentís que nos faltó? ¿No? Y poder hacer una derivación. ¿Dónde derivo? Bueno, acá en Argentina hay grandes referentes, Susana Bálsamo, Adrián Silo, en lo que es infanto y discapacidad también, la licenciada Jimena Cabarra, Damián Cutita, ¿sí? ¿Y dónde me formo? Bueno, acá tenemos las páginas también y lo van a tener para formarse, al menos en lo que es Argentina, y los referentes para recibir el entrenamiento que sería oficial. Bien, bien. Bueno, la verdad, muy enriquecedor. Creo que fue también el panorama está claro, esto va a quedar subido con la información, así que los que le quedaron más ganas de saber Perdón, más. Ceci, Sí. hay una participante que dice, quiero saber dónde está la formación tiene la formación de MDR, brillante. Dale. ¿Dónde está la formación? Le estaba preguntando también a la secretaria si podíamos darle la palabra a alguien más, como para también ir cerrando, dado que son 9:20. De todos modos, damos lugar ahí a alguien que, Ana Carolina o Mariana, veo dos manos. Yo visualicé una pregunta que decía, dale. ¿dónde se puede estudiar MDR para autismo? No hay muy poquito. Fuimos recopilando y buscando, pidiendo a otros colegas, Armando, Damián Cutita se está especializando en eso, Jimena Cabarra también acá en Argentina, pero la verdad es que transmite un poco lo que me dijo a mí Damián Cutita cuando le pregunté. Hay más para armar que lo que está armado. No hay casi material, no hay formaciones, ¿sí? Así que tenemos que más ir armando y pensando qué adecuaciones hacemos infanto-juvenil o qué adecuaciones hacemos teniendo en mente esto inicial que dije. En esta investigación de estos 103 terapeutas se ha visto que es muy importante que el terapeuta flexibilice y que tenga conocimiento en MDR y conocimiento en autismo. Y por supuesto que su práctica esté supervisada, ¿no? Sin duda, pero que tenga ambos conocimientos y conocimiento en lo que es trauma también. Entonces, desde ahí se puede ir armando, ¿no? Y supervisar la práctica. La verdad que no hay formaciones al día de la fecha que trabajen desde el modelo MDR con pacientes dentro del espectro. Bien, y están todos desmuteados, me informan acá, así que si alguno quiere hacer alguna pregunta específica, ¿sí? Están todos desmuteados y dejo a Day, digamos, también la posibilidad de ella regular el final de su presentación, que agradecemos totalmente, fue muy valiosa, muy clara, ¿sí? Muy clara. Y bueno, estamos, como vos decís, iniciando, conociendo, intercambiando, ¿sí? Así que, Day, lo dejo en tus manos para poder ir cerrando. Vos fíjate quién quiere dar lugar o... Bueno, desde acá transmitirles y agradecerles a todos y a todas por haber participado, ni más ni menos. La idea era acercarles algo de mi corta y mi poquita experiencia, ¿sí? Pero sí mis ganas de investigar y de curiosear, como diríamos. Y bueno, saber que las experiencias que son traumáticas dejan huella, que a veces no
No es suficiente con que solo se narre, ¿no? Que esto existe y deja huella en el cuerpo, en el sistema nervioso, y que podemos acompañar a nuestros consultantes, que esto produce muchos cambios fisiológicos, muchos cambios en distintos órganos, no solo en el sistema nervioso, sino en muchos otros, ¿sí? Que contar la historia, como les dije, no es suficiente. Podemos recalibrar el sistema nervioso de nuestros pacientes que están traumatizados, podemos usar modelos y distintas interacciones que trabajan en la neuroplasticidad, podemos reconsolidar la memoria, digamos, hay mucho más por hacer, ¿no? Con nuestros consultantes. Y podemos y debemos, a mi criterio, y esto lo agrego yo, a utilizar terapias que estén basadas en la evidencia, ¿sí? Y eso es importantísimo, trabajar con lo que ha funcionado al día de la fecha. Y lo que no ha funcionado, que quede en el camino, pero ir avanzando con lo que ha funcionado, con práctica supervisada y ni más ni menos que contacto, tacto de tocar y sentir en qué proceso está la otra persona, en qué proceso está la familia, qué recursos tenemos disponibles, qué recursos nos faltan, y evaluar entre lo ideal y lo real qué es lo que podemos ahí en ese bache, ¿sí? Bueno, acercarles y compartirles esto desde mi lugar. Me quedaría encantada si eligen y desean continuar investigando. Este es el material bibliográfico que va a ser facilitado a modo de título, digamos, y agradecerles a todos y a todas por haber participado. Desde mi experiencia es muy importante transmitir algo de esto, que por supuesto se hace con eventos privados como ansiedad, nervio y demás, pero se hace, ¿no? Pero bueno, transmitirles un poquito de esto e invitarlas a que investiguen, a que se formen, a que busquen, ¿no? Que busquemos, que podamos ir construyendo. Perfecto, excelente. Y bueno, una vez más, repito que va a estar todo a disposición. Esto es un modo de ponernos en contacto y saber, pero bueno, va a estar todo acá. Hay muchos saluditos, no sé si vos lo ves, Dai. Sí, lo veo. Ahí son hermosas las manitos, todo bueno. Lo La veo, verdad, algunas personas, veo algunas que están conectadas. Adriana Domínguez la veo, por ejemplo, y demás. Disculpen, por ahí hablé rápido, la idea era tratar de compartirles. Estuviste fantástica. Mirá que agradecemos también a la secretaria de AP, que ella se quedó más especialmente para acompañarnos y es muy enriquecedor, porque es quien está también regulando todo este tema desde los sostén. Así que bueno, todos comentarios positivos, te agradecemos muchísimo, y especialmente esto que da lugar a poder replantearse en la clínica, y lo que vos dijiste, ¿no? Entre lo ideal y lo posible, seguir formándonos todos, buscando herramientas para ayudar a nuestros pacientes, y bueno, todo lo que ya sabemos, pero bueno, que no hay que dejar de decirlo, me parece súper honesto también que hizo usted, porque viste, lo ideal a veces nos quedamos todos con no, vos lo dijiste también, por eso tomé el tema, ¿no? Porque a veces uno quiere lo ideal de una práctica y no es... ¿Qué podemos acá? ¿Qué podemos acá con esto que tenemos? ¿No? Digo, ¿cómo podemos acompañar a esa persona, a ese consultante, a esa familia con esto que tenemos, con este modelo teórico y con ganas, entusiasmo, y sobre todo si trabajamos con pacientes dentro del espectro o trabajamos con niños y con niñas también, adecuar y flexibilizar? ¿Qué podemos como terapeutas flexibilizar? Parece que eso es lo... y divertirse y jugar, ¿no? Digo, si bien está focalizado en adultos con TEA, hay muchas intervenciones y muchos recursos visuales que usamos de la terapia más infanto-juvenil o de la clínica infanto-juvenil, divertirse, ¿no? Con ser genuino, ser genuina, todo eso que a mí en lo particular me ha funcionado y me funciona. Y bueno, transmitirles algo de esto. Mi nombre es Diana López Cross y estaremos en contacto en otro espacio, en otro evento o en la vida misma. Bueno, gracias a todos. Te agradezco en nombre de todos, de todos los participantes del capítulo de autismo de AP, y bueno, la verdad que estamos en contacto y bueno, esto es solo una parte, solo el comienzo, ¿no? Bueno, gracias a AP, por supuesto, gracias a la Secre que estuvo acá haciendo el aguante, y gracias a vos, Ceci, por moderar.
Y gracias a la directora del capítulo, la licenciada Sí. María Sarno. Exactamente, que hoy no pude estar, pero bueno, acá vengo a representarla. Muy bien En este, representada. así que bueno, besos a todos, muchas Chao, gracias chao. a todos por estar, Gracias. a vos por tu tiempo y por seguimos estando en contacto. Gracias.